Daniel Paduán, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos. El gusto de saludarlo, de tenerlo aquí en Aranguren, en la presentación de la muestra Ausencia aquí en la Casa del Bicentenario. ¿Cómo le va? Muy bien, cumpliendo con nuestro deber como argentino de aportar a espacios de reflexión que, que sostengan una memoria activa y que generen espacios de búsqueda de la verdad. Y es un gusto para mí, a través tuyo, llegar a la gente de acá de la localidad. Como introducción, Daniel, podemos contarle a la gente en qué consiste la muestra. Sabemos que ya fue visitada por los alumnos del colegio secundario, de la escuela técnica, pero bueno, para el público en general. Bueno, en términos generales es una muestra fotográfica con, digamos, 38 imágenes, 14 y 14, donde toma la imagen de la persona, por ejemplo, vamos a tomar la primera, la de Caire, en su momento de casamiento con Luz y su señora, y el cura Servín que lo está casando, y después la imagen tomada en 2008, donde está ausente Raúl Caire, quien fuera delegado de la Juventud Peronista en la ciudad de Concordia, detenido, desaparecido por la dictadura cívico-militar en aproximadamente octubre-noviembre de 1976. Y así, distintas imágenes, por decirte, de Mario Menéndez junto a Luis Pirro, que Mario fue un compañero de la Unión de Estudiantes Secundaria, que fue el presidente del Centro Estudiante de la Escuela del Colegio Don Bosco, y que compartimos la militancia y que conformamos las coordinadoras del Centro Estudiante en aquel entonces, entre 1973 y 1976, y bueno, ahí con su amigo, con Luis Pirro, y la otra imagen, Luis Pirro solo. Mario también actualmente es un detenido desaparecido, lamentablemente. Se estima que fue secuestrado entre el 10 y el 12 de septiembre de 1977, teniendo 20 años de edad, ¿no? Usted también, siendo muy joven, cayó preso en esa época que estamos mencionando. ¿Nos puede hablar de su militancia política hasta ese momento y posterior, obviamente, a la cárcel? Continuó la militancia, pues sabemos la historia de Coronda. Usted estuvo en Coronda, más allá de que el impedimento era que se comuniquen y demás, buscaban distintas formas de hacerlo, demás, así que bueno, se puede decir que continuaron activos y bueno, ¿qué resumen nos puede hacer? Bueno, sí, sí, yo estuve detenido durante la dictadura, durante 5 años. eh, bueno, esto hay que ubicarlo, nosotros éramos activistas o militantes secundarios que formamos la coordinadora, como te decía, del Centro Estudiante, que trabajamos por el boleto estudiantil en la ciudad de Paraná, que se consiguió en 1974. Quizás sea el primer boleto estudiantil del país, no subsidiado por el Estado, sino que era con el costo de la empresa, el medio boleto, porque era medio boleto. Como ocurrió en aquellos años oscuros de represión y de persecución, muchas veces hasta el exterminio, en el caso de los asesinados en la calle y de los detenidos desaparecidos, a quienes participaban de un modelo de sociedad, de una mirada política en aquel entonces mayoritariamente a través del peronismo, en distintas organizaciones de masa, como un sindicato, los delegados sindicales, dentro del sindicalismo, de la CGT, dentro de las universidades, de los estudiantes secundarios, hubo una persecución sistemática para eliminar al enemigo político y para eliminar la participación en la cosa común de la sociedad, para eliminar la idea de conjunto, de involucrarse en la construcción social de una propuesta política, en la construcción social de la lucha en una propuesta política.
Esto es lo que se conoce, esta persecución sistemática, esta represión como terrorismo de Estado. Esto es lo que la Argentina y gran parte del pueblo argentino le dijo nunca más a este nivel de criminalidad, de violencia política. Esto es lo que, como decíamos, de la militancia y que reflexión, tiene que ser una de las reflexiones centrales donde en nuestro país, que es inmensamente rico y diverso, que hay distintas opiniones, cómo encontrar las soluciones, cómo gobernar, cómo gestionar desde el Estado. Bueno, hay que respetar. El que piensa distinto no es un enemigo, es otro argentino que hay que darle la lucha política con propuesta en el marco de la democracia. Estamos atravesando los 40 años de democracia, de recuperación del Estado de Derecho, y esto es lo que hay que valorar, la convivencia pacífica, que la paz se fortalece con gobierno, con políticas socioeconómicas correctas que alimenten la posibilidad de igualdad, de equidad, de justicia. Eso va a ser a terminar de consolidar la democracia como sistema en nuestro país. Parte de nuestro deber como argentinos, lo que nos tocó sufrir la represión en este pedazo de la historia argentina, es dar un sincero testimonio amplio, que no quiere decir ser dueño de la verdad absoluta. Hay temas a discutir, a profundizar, distintas miradas, dar testimonio de lo que no tiene que ser. Y bueno, reivindicando a las víctimas en el sentido de la valoración de la entrega total hacia una sociedad más justa, de una entrega total a una propuesta política hasta el punto de arriesgar y dar la vida como muchos lo dieron. Después tenemos que acostumbrarnos a discutir las propuestas en Argentina, en nuestro país, en nuestra provincia, con la mayor honestidad y transparencia en la vida cotidiana y en lo intelectual, la honestidad de la propuesta. Antes de avanzar con otro tema, me quiero detener un poco en Coronda, porque realmente fue una experiencia muy, muy dura. De hecho, usted forma parte del libro Del otro lado de la mirilla. ¿Qué nos puede comentar sobre esta experiencia de Coronda, donde bueno, intentaban permanentemente callar los que no se comuniquen, entre otras cuestiones, ¿no? Hablando, obviamente, pasaron por tortura. Sí, sí. Bueno, un poco para que la gente, el auditorio, el pueblo también considere y se entere. En aquel entonces, como Coronda, como otras cárceles de la dictadura, eran régimen de exterminio de las personas. Nosotros estábamos 23 horas y media encerrados. Si no estábamos todo el día, salíamos media hora de recreo, no teníamos nada para leer, nada para hacer, estaba prohibido hablar, estaba prohibido, o sea, un aislamiento total y absoluto, no había contacto con el exterior. Cuando empezaron a haber visita con los familiares directos, era también un auditorio, o sea, una construcción de cemento y vidrio, o sea, vos no tocabas a tu familiar. Claramente apostaban a destruirte como persona. ¿Qué es lo que hay que reivindicar? La fuerza de la convicción, la fuerza de la voluntad, la actitud de conjunto de todos los presos políticos de resistir ese régimen, ese sistema. ¿Cómo se lo resistía? Comunicándose por Morse, aprendiendo a hablar con las manos, hablando igual por la ventana, por donde fuese, aunque estuviera prohibido. Se organizaban charlas, había distintos tipos de profesional y bueno, desde contar un libro, una película, hasta
charlas sobre geografía, historia, economía, y hacer una actitud de todos, de conjunto, creo que fue fundamental en preservarse, ayudar a preservarse como persona, a preservar la buena onda, la alegría, en una situación tan adversa. Esto fue así en todas las cárceles desde la dictadura, dejando aparte lo que fueron los campos de concentración y de exterminio, donde las situaciones de detención fueron aún peores, ¿no es cierto?, como lamentablemente se ha ido conociendo. Sí, a los desaparecidos. Justamente queríamos también hablar de este tema fundamental. ¿Por qué? Porque hablamos de los desaparecidos, está bien, hablamos de 30.000 desaparecidos, pero eran activistas gremiales, estudiantiles, políticos, sí, en su mayoría, ¿verdad? Sí, sí, políticos también. Sí, por supuesto. Está Bobá, los legajos de la CONADEP, y yo ve la historia de militancia y de compromiso social de cada uno, y también había participantes de organizaciones políticas de distintas características y de distintos partidos políticos. Sí. Sí, lo más trágico que tenemos en esto son los hermanos argentinos que perdieron la vida, ¿no es cierto?, los detenidos desaparecidos, de donde no hay retorno. Y una cosa con dolor es que quienes llevaron adelante la represión, como ha existido un pacto de silencio y que no se ha dado a conocer el destino de algunos de la mayoría de los desaparecidos, y bueno, y todavía hay familiares que buscan a su ser querido ese reencuentro, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es parte de lo que nosotros trabajamos, la memoria. No es lo único. También pongamos en que en democracia, con la estabilidad democrática, se pudo avanzar en la ampliación de derechos, en poner en escena la discusión de derechos esenciales y básicos, que son los derechos sociales, que son la base de los derechos humanos, ¿no es cierto? Sin entrar a detenernos en la igualdad ante el acceso a la justicia, el derecho a una vivienda propia, un trabajo digno, al deporte, la recreación, etcétera, que son derechos de las personas. Pero bueno, también con la estabilidad democrática se han ido impulsando y concretando leyes que hacen a la calidad de vida de las personas y del ser humano. En el caso de nuestra provincia, durante este gobierno se votó la ley del derecho a identidad de origen, por ejemplo, para toda persona, no solo de los nietos que buscan su identidad, que buscan su ser, las familias que buscan a sus nietos apropiados, sino hay mucha gente que ha sido sustituida su identidad porque fueron dados en adopción, en distintas circunstancias. Bueno, en esta provincia hay una ley que lo ampara y lo protege para su búsqueda, y es un Estado que lo acompaña en esa búsqueda. Y bueno, y esto tiene que ver por ahí con un tema que logra instalar en la sociedad abuela de Plaza de Mayo. Esa es la ley 10.871. La ley 10.817, por ejemplo, sobre búsqueda de personas desaparecidas, que tiene que ver con esta trágica experiencia de personas desaparecidas en democracia, del trato de la ley de trata de personas, bueno, también se pone en escena y se acerca el aparato de seguridad y jurídico de la provincia y del país a atender esta problemática, y esto también es bueno como sociedad, y que son experiencias sociales que se concluyen y se transforman en leyes que dan un respaldo jurídico a estos derechos. También como es la diversidad, o sea, con la estabilidad democrática se han avanzado en ampliaciones de derechos que hacen también a la calidad de vida en la sociedad. Bueno, quiero volver un poco al pasado.
Hablar de los grupos armados también, Daniel, para explicarle a la gente que sí, que existieron los grupos armados, estamos hablando del Ejército de Revolución Popular, Montonero, ¿usted qué nos puede explicar? Sí, son temas extremadamente delicados para profundizarlo en corto tiempo, ¿no? Pero no hay que esquivar la discusión y a poner en contexto las cosas. La violencia política en la Argentina es uno de los temas que cuando hablamos de Nunca Más hay que dar vuelta a la página como metodología de la lucha política. Si nos venimos para entender esto, parte de estas reacciones de grupos armados, que no es justificarlo sino poner en contexto, muchos se vienen en una historia moderna a lo que fueron la violencia de los bombardeos en la Plaza de Mayo, a pocos meses que Perón había sido reelecto con el más del 60% de los votos. Hay un pueblo desarmado que es bombardeado en una plaza. Se da el golpe del 55, también hay detenidos, también hay encarcelados, hay fusilados. Está el primer desaparecido, que es Vallese, un delegado de la UON, con 22 años. Nunca actuó la justicia argentina. Nunca llamó a ningún ejecutor de estos hechos de violencia política a tomar una declaración. A mi entender, paso a paso se va generando los cultivos que generan las condiciones para que grupos tomen el camino de la posibilidad de incorporar las armas a la lucha política. Cuando nosotros hablamos de ser claro en lo que es repudiar el terrorismo de Estado, una cosa es el Estado con toda su estructura puesta en funcionamiento a reprimir, generar una situación de terror en la ciudadanía, en el pueblo. Cuando estas expresiones armadas que existieron, que incluso cometieron hechos militares en el tercer gobierno de Perón, con Perón en vida, también, no me refería precisamente a la AAA, pero también, porque la AAA, también hubo grupos anteriores a la AAA de extrema derecha que también ejercieron la violencia, ¿no? Bueno, ¿quién lo tiene que juzgar? Lo tiene que juzgar la justicia, detenerlo, enjuiciarlo, encontrar culpable, condenarlo, no tiene que torturarlo hasta el exterminio, secuestrarlo ilegalmente, hacerlo desaparecer. Hay que diferenciar. Por eso, lo de los grupos armados que también existieron, en lo que es el contexto general de la represión, fue una represión, fueron minúsculos. El pueblo argentino no participó de una lucha armada, de un levantamiento de lucha armada, no hubo una guerra civil en la Argentina. Sí, sí. Fueron grupos minoritarios también. Que hay que dar para mucho más el tema, ¿no es cierto? Sí, sí, pero como usted decía, no queríamos esquivar este tema porque está muy bueno que a tantos años, ¿no?, de haber ocurrido, obviamente esto se habla, pero es importante también, como lo que usted planteaba, lo de la memoria, la verdad y la justicia, lo que le sucedió, toda esa lucha que mantuvieron para que hoy tengamos todos estos beneficios de la democracia. Usted hablaba también de consolidar la democracia. La pregunta es, ¿cuál es el camino para consolidar la democracia? Sí, lo nuestro en materia así de derechos humanos, de búsqueda de la verdad y justicia, es un aporte que realmente el respetar los derechos humanos fortifica la democracia. Está el tema de las políticas socioeconómicas, que es central y elemental. Por eso te vuelvo a decir, en un país inmensamente rico y diverso como el nuestro, con políticas, debería haber también un nunca más a política económica que empujan a la marginalidad, a la
falta de posibilidad de acceder a todos los derechos de los ciudadanos por cuestiones económicas. Sin duda que en la democracia hay cosas a corregir y deudas y cosas a mejorar. No hay que tener miedo no hay que desconocer la realidad y no hay que tener miedo a afrontar los problemas. Las situaciones que están mal están la responsabilidad de la política, de quienes se proponen como candidatos, de quienes estamos en áreas de conducción del Estado, gestionar para mejorar cada situación, que, te vuelvo a decir, mejor educación, más posibilidades laboral, mejor sueldo, estabilidad inflacionaria, etcétera, obviamente eso hace a consolidar el sistema. Y por último, hablar de la violencia. Hay una lucha política por abajo, intencional, con intereses creados. Acá no hay ingenuidad en lo que producen la desestabilización monetaria, la fuga de capital. Las políticas neoliberales. Pero por supuesto que se responden a un determinado modelo Y los de medios país. de comunicación que acompañan también. Y los medios de comunicación juegan un papel con su mirada, donde hay periodistas honestos que describen la realidad, la investigan, y donde hay operadores mediáticos que responden a intereses y cobran por opinar de determinada manera. No es casual tampoco. A ustedes les tocó vivir la violencia al extremo, digamos, como usted decía, hasta compañero desaparecido. Esta muestra fotográfica, de hecho, es muy fuerte. De hecho, bueno, está acá en Aranguren y la pudieron disfrutar en su mayoría los estudiantes y demás. Bueno, fueron niveles de violencia muy elevados. ¿Cómo evalúa actualmente justamente la violencia? Puede ser la violencia que se genera o a través de los medios, a través de operadores políticos, eso de odiar al adversario, de las redes sociales que uno escucha y dice, pero ¿cómo pueden decir esto de las personas más allá que no esté de acuerdo, o con Cristina, o con Macri, o con el político que sea? ¿Cómo evalúa este momento de violencia y cómo se puede hacer para bajar justamente esos niveles de enfrentamiento que se dan en las redes sociales, que se dan en los medios, que se dan en la calle, en el día a día? Está bien, sí, sí. Bueno, hay un par de aspectos diferentes, ¿no es cierto? Desde lo político, cuando se recupera la democracia, el Estado de Derecho, hay un pacto de recuperar la democracia multipartidario de todos los partidos políticos, incluidos los personajes, bueno, la democracia cristiana, el MIT, los socialistas, el Partido Comunista, los radicales, los peronistas, lo que luego va a ser la UCD, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba el partido de Manrique, bueno, donde hay un pacto de convivencia, de no violencia, de defender el Estado de Derecho. Eso, con el paso del tiempo, hay algunos grupos políticos que me parece que están siendo irresponsables, que no están a la altura de la historia argentina que deberían estar, y que dejan correr y que han facilitado discursos de violencia. No sé, por ejemplo, durante el distanciamiento social obligatorio, que los que se movilizaban en la calle eran 40, 60 personas, no movilizarse otro que vos le ponés la pantalla, el micrófono, viste, que te queman el barbijo, que te cuelgan las bolsas mortuarias, que te van con la guillotina y le cortan la cabeza a fulana mengano. Bueno, eso tendría que haber sido repudiado y cortado de raíz por el conjunto del espectro político. Ahí, como a algunos le quedan bien, se hacen como que miran para otro lado y lo dejan correr. Eso está mal. Eso tiene que refortalecerse el camino de la disputa política en base a la propuesta, y que vos pensés distinto, como acá en Entre Ríos, que no conocemos. Yo tengo amigos sí, también radicales, del Partido Intransigente, y que son buenas personas, que piensan distinto, y yo puedo considerar que están equivocados, pero no dejan de ser buenas personas bien intencionadas.
Plano nacional la cosa ya es distinta. Bueno, eso por un lado. Pero después está, por otro lado, la violencia que ocurre dentro del delito, dentro de los robos, los arrebatos, porque no solo la ejecución de meterle un tiro, 2 tiros al colectivero, la violencia de arrastrar a una abuela para robarle, viste, asaltan a una madre con el hijo de 3 años que va caminando de la mano, golpean. Bueno, esa violencia hay que repudiarla y hay que combatirla. O sea, no hay que mezclar el respeto a los derechos humanos con encubrir el delito. Y el delito hay que tomarlo también con las políticas adecuadas, o sea, combatir el delito y combatir las causas que generan la posibilidad de mayor, de que facilite que se genere más delito. La pobreza es una de ellas, la falta de posibilidad es una de ellas, pero eso no justifica ni el delito ni la actitud violenta de ningún delincuente. Daniel, O sea, no sé si sí, me explico, son dos cosas, está muy bien. distintos, y la violencia que Sí, estamos hablando. la pregunta iba por el lado de la violencia política y de los medios, porque entendemos cómo, pero está muy bien que haya abordado también la otra parte que la verdad que a nosotros nos toca de cerca, quizás acá en Aranguren, Paraná, sí, o Rosario, que son ciudades donde están, bueno, narcotráfico muy instalado. Nosotros por edad, viste, en mi casa a lo mejor a la noche se cerraba la puerta de calle con llave cuando éramos chicos para dormir. La ventana quedaba abierta, la bicicleta, la pelota quedaba en la calle, nadie te la robaba. Bueno, eso no existe más en Paraná. Claro. Sí existen en algunas localidades de nuestro interior. Sí. Viste, vos podés dejar la bicicleta en la calle. Sí, ¿me entendés? Bueno, ojalá lo podamos recuperar para todas las ciudades. Y en esto la educación es fundamental y la posibilidad de un proyecto de vida, de un horizonte mejor, son esenciales para que se elija el camino que hay que elegir, ¿no es cierto? Queremos agradecerle su visita, su presencia acá en Aranguren, como usted decía, ya cumpliendo prácticamente 40 años de democracia, por toda la lucha que dieron, por lo que siguen haciendo, por lo que continúan. Hemos hablado también de otros compañeros suyos que ya han pasado por este auditorio aquí, por la Casa del Bicentenario, y es muy bueno estar realizando este tipo de actividad y esta muestra fotográfica que realmente fue muy fuerte para todos nosotros. Muchas gracias. No, gracias a vos. Para nosotros dar testimonio es una obligación como argentino de esa generación, y no hay que creerse el dueño de la verdad absoluta, y hay que buscar los caminos, la propuesta para superar las situaciones complicadas que en este momento tenemos, vuelvo a decir, en un país que tiene mucho por desarrollar y consolidar aún. Gracias.